Buenas noches con todos los asistentes. La Corporación de Estudios y Capacitaciones Jurídicas Corpus Lex, el Frente de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Guayaquil FED y la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil AEDUT tienen el gran honor de darles la bienvenida al último día de nuestro curso teórico en materia laboral enfocado en el despido intempestivo. Soy la abogada Vicky Gómez Iglesia y seré su moderadora en este último día del curso. Para cerrar con broche de oro tendremos el desarrollo del tema El despido intempestivo desde el enfoque del juzgador, ponencias a cargo de destacados magistrados en materia laboral, como el magíster Andrés Alvarado Luzuriaga, juez de la Sala Especializada Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, y el doctor magíster Víctor Fernández, ex conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de lo Laboral. Es importante recordarles que la Corporación Ecuatoriana de Estudios y Capacitaciones Jurídicas emitirá certificado de asistencia físicos con un aval académico por 15 horas académicas, dentro de los 15 días posteriores al curso. Estarán disponibles para que puedan retirarlo en la oficina de Corpus Lex o en efecto para los participantes que viven fuera de la dependencia de Guayaquil se enviarán por servia entrega a las diferentes provincias del Ecuador, asumiendo el participante el costo del envío. Agradecimiento a nuestros auspiciantes. El presente curso teórico práctico está patrocinado por Derecho para Derecho. Es un sitio web de educación jurídica, elaborado por estudiantes de Derecho para estudiantes de Derecho. En su perfil de Instagram pueden encontrar contenido jurídico de la más alta calidad. Los invitamos a seguirlos. Estudio Jurídico Dama y Asociados, abogados desde 1895. Latus Sensu, blog jurídico. Es un blog digital donde se desarrollan temas de interés académico. Cuentan con un staff de profesionales de alto nivel y destacados estudiantes que aportan con sus artículos jurídicos a la página. Los invitamos a seguir su perfil de Instagram. JB Publicidad Digital. Los materiales digitales usados en el presente curso son realizados por JB Publicidad Digital. Iniciaremos con la intervención el día de hoy. Le damos la bienvenida al magíster Andrés Alvarado Luzuriaga, quien expondrá el tema Despido intempestivo desde el enfoque del juzgador, nociones generales. El magíster Andrés Alvarado Luzuriaga cuenta con su título de tercer nivel en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil de la Facultad de Derecho. Tiene un diplomado internacional apostilla Haya en la Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Mayolo en Perú, con el título obtenido Diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. También cuenta con un título de cuarto nivel en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, un título obtenido como magíster en Derecho de Familia. Actualmente es juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Sala Especializada de lo Laboral. Asimismo, es docente en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en las materias de Derecho Civil y Familia, Derecho Niñez y Adolescencia, Solución Alternativa de Conflictos, Derecho Procesal Orgánico, Derecho Civil de Personas y Familias. También es autor del libro Derecho Civil Familia, ebook, libro utilizado para el sistema de educación a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Con ustedes, el doctor Andrés Alvarado Luzuriaga. Lo escuchamos, magíster. Bien, sí se me escucha. Muchas gracias por darme la oportunidad para expresarme hacia todo el auditorio referente del tema encomendado. Profundamente agradecido con quienes depositaron la confianza pues en este expositor. Voy a proceder a, bueno, como una pequeña aclaración, mi calidad en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil como docente invitado desde el año 2012 hasta el mes de noviembre de 2021. Esa es mi calidad, no soy docente titular.
voy a proceder a proyectar unas diapositivas. Si fuese posible que se me otorgue el control, por favor, para proyectar unas diapositivas en PowerPoint. Bien. Para resumir lo que voy a compartir. Voy a poner un modo pantalla completa. Bien. Las consideraciones generales respecto al despido intempestivo, abordando elementos que los jueces valoran a la hora de resolver en un proceso de despido intempestivo, explicación de casos prácticos, recomendaciones, compartir ciertas jurisprudencias respecto al tema encomendado y abrir un foro para preguntas, dudas que se requiriese. Bien. Despido intempestivo por el doctrinario maestro Krotoshkin, señalado como la declaración, un acto jurídico unilateral de una de las partes dirigida a la otra, no aceptada por esta, trabajador, tiene por objeto la terminación del contrato de trabajo. Es conocido por la jurisprudencia largamente desarrollado que el despido intempestivo es un hecho que debe ser probado de manera fehaciente, o en este caso por el actor proponente de la acción, por tratarse pues de una penalidad fuerte, económica, una sanción, y la Corte, ex Corte Suprema de Justicia, Corte Nacional de Justicia, siempre ha tenido el criterio de que tiene que identificarse con claridad lugar, hechos, circunstancias en que se desarrolla. En el cuerpo legal del Código de Trabajo, pues se encuentra desarrollado la penalidad en el artículo 188, señalando con claridad que si se despidiera intempestivamente un trabajador, será condenado con una indemnización de conformidad con el tiempo de servicio, hasta 3 años de servicio con el valor correspondiente a 3 meses de remuneración. Y más de 3 años de valor equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio, no puede exceder de 25 meses de remuneración. La fracción de un año se considera como año completo. Entonces, hay ciertos tipos de despido que define la doctrina y entre varias clasificaciones, pues he considerado extraer las más importantes, directo e indirecto. Directo es el acto unilateral y arbitrario por parte del empleador, y también hay un despido intempestivo indirecto que la doctrina lo desarrolla respecto de todas las situaciones en las cuales el comportamiento del empleador hace considerar al trabajador en una situación de despido. Magíster Andrés Bien. Alvarado, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que nos están escribiendo en el chat interno donde nos indican que no se le escucha muy bien, que si podría acercarse por favor al micrófono y alzar un poquito más su voz. A ver, permítame. Ahí se escuchará mejor. Un poquito más, doctor. Un poquito más fuerte, por favor. Voy a subirlos ahí. Mejor. Ahí se escuchará mejor. Sí, doctor. Mientras más fuertecito, le agradecería muchísimo. Ya. Listo.
Gracias. Bien, bien. Considerado muy importante por la coyuntura que vivimos, abordar el tema de la indemnización por el uso incorrecto de la causal del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, que es caso fortuito la fuerza mayor. El tema de la pandemia, del COVID. Y para eso es importante señalar que la Corte Constitucional desarrolló o analizó la constitucionalidad respecto de la disposición interpretativa única de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Esta ley se publicó en el suplemento registro oficial del 22 de junio del 2020. Es una fecha importante porque ustedes saben pues que la pandemia y la declaratoria de emergencia, el estado de excepción, la limitación para la movilidad, fue a raíz de 2020, el mes de marzo, 16 de marzo, y con motivo de esa situación pues se derivaron en muchos despidos. Una ley para tratar de regularizar la forma de terminación indicada de la relación laboral, expedida en el indicado 22 de junio de 2020, y en ese sentido, la Corte Constitucional desarrolla un análisis referente de la causal contenida en la norma indicada. El artículo 169 del Código de Trabajo, el numeral 6, señalado, indica lo siguiente. Causas para la terminación del contrato individual. El contrato individual de trabajo termina por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas de campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar. La disposición interpretativa de la Corte Constitucional señala lo que estaba en la norma. Antes de abordar lo de la Corte Constitucional, la norma en cuestión señalaba lo siguiente. Interprétese el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo en el siguiente sentido. En estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica. Esto quiere decir que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo por los medios físicos habituales como por los medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos. Y es importante hacer énfasis en el tema del cese total y definitivo de la actividad económica del empleador. Porque en este punto descansaron o recayeron muchas sanciones, muchas sentencias condenatorias por despidos o terminaciones de relación laboral bajo la causal invocada del numeral 6, y fueron condenados los empleadores por esta ley, esta disposición interpretativa que exigía el cese total y definitivo de las empresas. Entonces, la Corte Constitucional desarrolla la premisa, analizando los casos que se llevaron a consulta, que se verificó que la terminación del contrato de trabajo, donde se invocaba por parte del empleador la causal de fuerza mayor o caso fortuito, se produjo antes de la pandemia de vigencia de la Ley de Apoyo Humanitario. Es decir, las relaciones laborales por esta causal, en su mayoría, que terminaron antes del 22 de junio de 2020, con la expedición de esa ley, que identificó la Corte Constitucional, que al momento de la terminación de la relación laboral durante la pandemia, antes de la vigencia de la Ley de Apoyo Humanitario, no era posible prever los elementos para el empleador del cese total y definitivo, a efectos de configurar plenamente la causal de la fuerza mayor o caso fortuito. Que en ese entonces, para ese entonces, la jurisprudencia únicamente exigía que se acrediten los elementos de la imprevisibilidad o irresistibilidad. En consecuencia, señalaban que
las causales de terminación de la relación laboral estaban siendo o debían ser aplicadas e interpretadas en la manera en que la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia había desarrollado el evento de la fuerza mayor y del caso fortuito. Entiéndase en consecuencia que esta ley analizada por la Corte Constitucional que agregaba a el evento de la fuerza mayor del caso fortuito ya no solamente los elementos de la imprevisibilidad o la irresistibilidad, sino también el cese total y definitivo. Esto fue observado por la Corte Constitucional y en una sentencia con carácter erga omnes o vinculante para todos, dispuso que en los casos pendientes, importante considerar aquello, en los que se encuentren pendientes, es decir, procesos que estén en desarrollo aún, o nuevos que se llegase a presentar, que tengan como hipótesis de hecho la terminación de la relación laboral bajo la causal de fuerza mayor o caso fortuito por la pandemia del COVID, con anterioridad a la vigencia de la ley, esto es, el 22 de junio de 2020, no le será aplicable la disposición interpretativa sujeta a análisis en la presente causa. Con una limitación o prevención que la decisión de la Corte Constitucional no afectaba decisiones judiciales ni acuerdos que ya fueron resueltos en base a esta disposición interpretativa, porque tienen el efecto de sentencias ejecutoriadas y gozan de cosas juzgadas materiales. ¿Cuál es la sanción que además se aplicaba por parte de los jugadores? En el artículo 17 del cuerpo legal invocado señala que se sancionará de conformidad con el Código de Trabajo y en aquellos casos en los que un juez determine que el empleador invocó de manera injustificada la causal de fuerza mayor o caso fortuito para terminar una relación laboral, se aplicará la indemnización por despido intempestivo prevista en el artículo 188 del Código de Trabajo multiplicada por 1.5. En este sentido, habían por parte de las empresas, de los demandados, pues la impugnación correspondiente por el recurso de apelación, señalando que además de estar inconformes con que se les haya condenado a pagar despido intempestivo porque no se justificó un cese, un cierre total y definitivo de su empresa, de su actividad comercial, requisitos que se ingresaron por esta ley de apoyo humanitario y que no estaban en el Código de Trabajo, que no constaban en el Código de Trabajo. Siempre acusaron de que se estaba violentando el principio de la irretroactividad de la ley, porque además se agregaba la penalización de la multiplicación de 1.5 de lo que resultara de la aplicación del artículo 188, cuando la ley estaba expedida, como se indicó en el mes de junio del 2022. Pero esta sanción era aplicada por algunos jueces, no todos, en despidos que se generaron en marzo, abril y mayo, y los primeros días de junio. Entonces, es una situación que era revisada por los operadores de justicia de los tribunales de alzada. Ahora abordamos despido intempestivo para la mujer embarazada. Señala el artículo 153 que no se puede dar por terminado el contrato de trabajo por causa de embarazo a una mujer trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del periodo de 12 semanas que fija el artículo anterior. Durante este lapso, la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, según lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, siempre que se cubra en forma igual o superior a los amparos previstos en este código. El artículo 195.3 del Código de Trabajo y sus efectos, señalando que el despido ineficaz, ¿no?, que puede provocarse contra mujeres embarazadas, dirigentes sindicales, pero en ese artículo, en el que estoy citando, también se incluye una indemnización por discriminación, cuando señala esta norma: en cualquier caso de despido por discriminación, sea por afectar al trabajador debido a su condición de adulto mayor u orientación sexual, entre otros casos, fuera los previstos para la ineficacia del despido, el trabajador tendrá derecho a la indemnización adicional
a que se refiere este artículo sin que le sea aplicable el derecho a reintegro. Existe también en el artículo 187 una indemnización por despido intempestivo al dirigente sindical, o mejor dicho, no está la indemnización, sino la prohibición que abre la puerta a la indemnización que se encuentra en el artículo 195, señalando que el despido intempestivo a la trabajadora, al trabajador miembro de la directiva de la organización de trabajadores será considerado ineficaz. En este caso, el despido no impedirá que el trabajador siga perteneciendo a la directiva hasta la finalización del periodo establecido. Esta garantía se extenderá durante el tiempo que el dirigente ejerza sus funciones y hasta un año más. El artículo 195.1 del Código del Trabajo señala, como ya he indicado, que se considera ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación de maternidad, en razón del principio de inamovilidad que les ampara. Las mismas reglas sobre ineficacia del despido serán aplicables a los dirigentes sindicales en cumplimiento de sus funciones por el plazo establecido en el artículo 187 que di lectura anteriormente. Los efectos respecto del despido ineficaz. Declarada la ineficacia del despido por parte del juez, se entenderá que la relación laboral no se ha interrumpido por el hecho que la ha motivado y se ordenará el pago de las remuneraciones pendientes con el 10% de recargo. Cuando la persona trabajadora despedida decida, a pesar de la declaratoria de ineficacia del despido, no continuar la relación de trabajo, recibirá la indemnización equivalente de valor de un año de la remuneración que venía persiguiendo, además de la general que corresponda por despido intempestivo. Entonces aquí nos encontramos ante una doble, de una indemnización por despido y por el despido ineficaz. Si la persona empleadora se negara a mantener en sus funciones a la persona trabajadora una vez que se ha dispuesto el reintegro o se ha establecido la ineficacia del despido, podrá ser sancionada con la pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Un capítulo importante en el tema de las relaciones laborales consiste en el visto bueno, que es una forma de buscar la autorización por parte del inspector de trabajo de la terminación del vínculo obrero-patronal. El visto bueno lo puede presentar el empleador contra el trabajador o el trabajador contra el empleador. Como estamos enfocándonos en el tema del despido intempestivo, entonces principalmente abordaremos el campo de la acción que presenta el trabajador contra el empleador. Doctrinariamente se entiende visto bueno imperfecto. De no prosperar la aceptación del visto bueno, debe aceptarse la presencia del despido porque para ello se conceptúa como factor esencial la existencia de él. Dice la doctrina, cuando el visto bueno no consigue probar debidamente los hechos aducidos o que han en definitiva el visto bueno han sido mal entendidos o mal aplicados por el funcionario administrativo, los jueces han entendido que es un visto bueno imperfecto y que como consecuencia debe entenderse como un despido intempestivo o el derecho que tiene la parte trabajadora a recibir la indemnización por tal. Vicios de procedimiento en el trámite de visto bueno equivalen a despido intempestivo. Y señala la doctrina que cuando no puede surtir el visto bueno efectos por vicios intrínsecos, se ha de entender que el trabajador objeto de trámite debe considerarse como víctima de despido intempestivo con derecho a las correspondientes indemnizaciones. Entonces, el visto bueno es la resolución administrativa de un inspector de trabajo que autoriza, en este caso, a terminar la relación laboral. En el campo analizado, pues, por una denuncia que presenta el trabajador contra el empleador. Tiene sus causales establecidas en el Código de Trabajo. La impugnación judicial de visto bueno señala, pues, el Código de Trabajo que concedido el visto bueno por parte del inspector de trabajo, aquel puede ser impugnado ante el juez para reclamar las indemnizaciones correspondientes, ya que únicamente indica el Código de Trabajo que debe de considerárselo como un informe
susceptible nuevamente de ser analizado por el juez de derecho. No hay un recurso previsto de revisión, es decir, en la misma vía administrativa respecto del trámite de visto bueno. Lo que el Código de Trabajo señala es una impugnación ante la autoridad jurisdiccional de trabajo. Para que tal derecho se abra, se pueda ventilar, es indispensable que se impugne específica y concretamente la resolución que se hubiera dictado dentro de la sustanciación del visto bueno. Si en el proceso se destruye o se desvanece el informe del inspector de trabajo, abre entonces la puerta para que el trabajador pueda reclamar sus indemnizaciones como consecuencia del despido intempestivo. Lo señala el artículo 191 del Código de Trabajo, cuando establece: tendrá derecho a las indemnizaciones fijadas en los artículos 187, 188, 185, el trabajador que se separe a consecuencia de una de las causas determinadas en el artículo 173 de ese código. Otro de los puntos que vamos a abordar son elementos que valoran los jueces a la hora de resolver un proceso de despido intempestivo. Y que nos hemos encontrado con muchos colegas que consideran que han actuado prueba contundente, fehaciente, para acreditar la terminación del vínculo obrero patronal. Y se consideran inconformes ante la decisión de los juzgadores que no les otorga los derechos reclamados. Pero muchas veces es importante considerar las pruebas y la forma en que se direcciona una estrategia, una ley jurídica, una línea de defensa para acreditar los hechos que se plasman en una demanda inicial. Y entre esos, pues, tenemos que en ocasiones se considera que por la declaración rendida por el propio trabajador, un juramento deferido, que podría estar probado el despido intempestivo. Si nosotros nos remitimos a la norma, el artículo 537, y es desarrollado por la jurisprudencia, sin duda alguna, de forma unánime, es una disposición o es una prueba que no nos puede llevar a nosotros a declarar acreditado un despido intempestivo, pues señala el juramento deferido que los jueces y tribunales deben estar al trabajador cuantas veces necesite probar el tiempo de servicios y la remuneración percibida, siempre que en el proceso no aparezca otra prueba al respecto capaz y suficiente para comprobar tales particulares. El juramento deferido tiene un carácter decisorio limitado al tiempo de servicios y remuneración. ¿Qué quiero decir con esto? Que el juramento deferido no es una prueba que se pueda considerar para acreditar un despido intempestivo. Y de hecho ni siquiera la relación laboral, solamente cuando está aprobada y no hay documentos en relación a tiempo de servicio y remuneración, esta prueba se considera válida para acreditar tales particulares. Entonces es importante nosotros considerar que tenemos, pues, para acreditar este hecho, pruebas testimoniales, documentales, periciales, y en este tipo de prueba, para esa situación en particular, no nos puede llevar a nosotros como jueces a declarar acreditado ese hecho. Continuamos ahora abordando
ciertos ejemplos o casos prácticos con un poco de doctrina internacional, derecho comparado, muy interesantes, que nos llevan a situaciones particulares y concretas que suelen acontecer también, sin duda alguna, en los procesos judiciales para requerir la condena por despido intempestivo. Vamos a abordar, por ejemplo, el principio del respeto a la prueba documental con una firma reconocida. En este caso en particular, tenemos el siguiente ejemplo o caso práctico desarrollado en la doctrina argentina. Señala lo siguiente: si el empleado, el trabajador, desconoció el contenido de un documento, pero sostuvo haberlo suscrito en blanco, le incumbe la carga de la prueba a tal extremo que se encuentra acreditado cuando la totalidad de los testigos que declararon en la causa coinciden en que la demandada imponía como condición para acceder al puesto de trabajo la suscripción de recibos y documentación en blanco. Máxime si además quedó probado que los sueldos eran abonados a través de cajero automático y la liquidación concerniente al documento aludido no fue depositada en la caja de ahorros del actor. ¿Por qué traje a colación este ejemplo? Que realmente es el extracto de una sentencia de el país Argentina, que se encuentra pues en el libro titulado La prueba en los procesos laborales. Porque nosotros nos hemos encontrado con situaciones en procesos que se denuncia por parte de los trabajadores haber suscrito documentos en blanco. No vamos a abordar el tema que indican de los sueldos impagos en este ejemplo, pero lo saqué y lo plasmo porque es importante analizar renuncias en blanco. Renuncias en blanco que esconden un ánimo de haber terminado la relación laboral. Entonces, consideré oportuno compartir esta diapositiva por cuanto a la luz de nuestra legislación ecuatoriana que señala que al actor o por regla general quien afirma un hecho tiene que probarlo. Cuando nosotros nos encontramos con procesos judiciales que tienen una renuncia voluntaria, que no se desconoce por parte del trabajador que haya suscrito el documento, pero se agrega el elemento de que firmó un documento en blanco, muchas veces ante preguntas aclaratorias o ante la contradicción del abogado de la empresa, terminan reconociendo los trabajadores, los actores, que no tienen cómo sustentar este tipo de afirmación. Y vamos a ver luego en otras diapositivas cómo un documento suscrito en blanco un año anterior puede, bajo determinadas circunstancias, acreditarse por experticias correspondientes que efectivamente no corresponde a la fecha en que se señala en el texto que fue suscrito. En concreto, entonces, por medio de esta extracto de sentencia argentina, lo que se trata por medio de el mensaje es: si voy a sostener que hay un documento en blanco que contiene una manifestación, una renuncia, tengo que probar. Muchas veces, en la práctica de buscador, no me he encontrado tanto con procesos que hablen de documentos en blanco, en renuncias, pero más principalmente sí hemos visto que se denuncia que hay error, que hay temor, que hubo presión para suscribirlos. Vale la pena también en ese sentido invocar entonces la carga de la prueba a quien está firmando ese hecho. Y en este punto podemos encontrar que por medio de las declaraciones de testigos, sí, señalan que la práctica, en la empresa tiene esa práctica de hacer ingresar al personal mediante documentos en blanco, puede servir como antecedente para justificar que no es válida esa renuncia, que fue simulada, fraudulenta, y abrir la puerta a un despido intempestivo, pero tiene que ser suficientemente probado. Aquí un ejemplo de cómo se puede abordar esa línea jurídica, desarrollarla para sustentar esa afirmación. Señala también otro texto, en otra sentencia de dicho país,
Si pese a la prohibición contenida en el artículo 60, es la ley de ellos, de Argentina, el trabajador firma recibos en blanco, se puede oponer al contenido del instrumento por cualquier medio de prueba. Por ejemplo, recurrir a uno o más testigos, sobre todo compañeros de tarea que inmersos en la misma situación existencial laboral pueden describir tal realidad. Entonces, si de manera uniforme direcciono testimonios para acreditar la falsedad en un documento por una conducta de rutina del empleador, podría yo abrir la puerta a una condena para estos por el despido intempestivo. Son casos que se encuentran desarrollados y que además de los testigos pues se pueden complementar con otros medios de prueba, indudablemente. Abordamos ahora el caso de la prueba fotográfica. Muy interesante. ¿Podrían o a ustedes, colegas, han logrado dar valor a una fotografía en sus procesos judiciales? En la práctica judicial podría indicarles que difícilmente he visto yo que una prueba fotográfica tenga un valor contundente, y más aún para acreditar un despido intempestivo. Pero vamos a ver cómo en estos criterios judiciales de nuestro hermano país llevaron a poder robustecer a esta prueba y darle un valor y llevar a probar los hechos que se pretendían con tal. Entonces señala esta doctrina internacional: las fotografías de personas, de cosas, de predios, sirven para probar el estado de hecho que existía al momento de ser tomadas, de acuerdo con la libre crítica que de ellas haga el juez. Pero, como es posible preparar dolosamente un documento fotográfico, es indispensable establecer su autenticidad mediante la confesión de la parte contraria o de testigos presentes en el acto, bien sea por haber formado parte de la escena, interviniendo en el desarrollo posterior del negativo, o haber emitido dictamen como perito o un conjunto fehaciente de indicios. Y dicen pues los jugadores del hermano país: cumplido con este requisito, son documentos privados auténticos que pueden llegar a constituir prueba plena de hechos que requieran por ley un medio diferente. Entonces, la fotografía por sí sola no es de lo que se encuentra, se desarrolla en esta línea de interpretación, un medio suficiente para acreditar el hecho, pero puede ser complementado con otros medios de prueba, como testimonios que se han encontrado en ese lugar, en ese momento, y esto en relación a la línea jurisprudencial del despido intempestivo, que tiene que ser un hecho, tiene que ser probado en un tiempo, un modo, lugar, circunstancias determinadas. Veamos nosotros cómo la práctica de estos medios de prueba también podrían servir incluso para otros procesos, no solamente para juicios laborales. De allí lo interesante de compartir estas experiencias y estos análisis referentes de dichos medios de prueba. Analizamos ahora las grabaciones en video. Pues si por medio de fotografías en la práctica judicial ha sido muy difícil poder reunir alguna sentencia que haya podido acreditar ese hecho, pues yo pienso que más difícil aún son grabaciones en video. Pero también es posible hacerlo. Vamos a ver pues qué nos dice la doctrina respecto a aquello. Tenemos aquí el caso práctico de un trabajador que fue encontrado durmiendo en su horario de trabajo, y una prueba aportada por el empleador, en este caso para lograr una terminación de la relación laboral. Y vamos a situar esto dentro de un expediente de visto bueno, en donde se ha dado el valor a esa grabación de video y se haya autorizado terminarle al trabajador la relación laboral, sin el derecho evidente de recibir sus indemnizaciones por despido intempestivo y complementarias. Pero ante una impugnación en sede judicial, ¿cómo se desarrolló la impugnación de este razonamiento del inspector de trabajo?
y así es como señala la doctrina en nuestro hermano país. La Cámara Nacional de Trabajo, sala número 3, decidió que no resultan eficaces las copias certificadas por escribano, entiéndase notario, de los videos llevados por el empleador para acreditar el despido del actor, que habría dormido en horario de trabajo en varias ocasiones, pues, para reconocerles eficacia convictiva a dichas grabaciones, deberían haber sido reconocidas por la parte contraria, o sea, por el propio trabajador, o por testigos, o estar debidamente autenticadas. La certificación por escribano de las filmaciones que muestran al trabajador durmiendo en su horario de trabajo no resulta eficaz para tenerlos por auténticos, puesto que el escribano no estuvo presente en el lugar y en el momento en que se realizaron las supuestas filmaciones. No verificó que la grabación efectivamente se realizara en su presencia, ni tampoco procedió a sellar las cintas utilizadas para evitar una previa o ulterior adulteración. Tuvimos un proceso respecto del cual se había pretendido justificar la citación por la prensa autorizada por el inspector de trabajo en un trámite de visto bueno, por cuanto se ingresó en el trámite una certificación notarial de el sistema de recursos humanos computarizado de la compañía, en donde en el campo de domicilio señalaba desconoce. Certificación que obtiene la empresa del notario de haber dado fiel o certificar fielmente que en la computadora se reflejaba que no existía información respecto del domicilio. Pero en la sede jurisdiccional, esa prueba presentada por el empleador, que fue impugnada por violación del derecho a la defensa en la decisión del documento de la resolución de visto bueno por el trabajador, alegando que no era posible que se desconozca su domicilio, fue desestimada por los jugadores de la corte, de la sala laboral, al considerar que efectivamente el notario no puede certificar la idoneidad o la impermeabilidad de un sistema informático, mucho más que en esa prueba que constaba en el proceso. Casualmente, en la certificación que estaba en el expediente, había una pestaña que decía editar datos, por lo que claramente podía presumirse de que en cualquier momento, como es a la sana crítica presumible en una hoja de cálculo de Excel, que se puede ingresar y alterar o cambiar, modificar esa información. Por lo que se desechó ese visto bueno y se dio al trabajador el derecho a la indemnización por despido intempestivo. Grabaciones telefónicas. ¿Podrán las grabaciones telefónicas acreditar una terminación de la relación laboral por despido intempestivo? ¿Cómo podríamos nosotros ingresar este medio de prueba y además acreditar el derecho a ser indemnizado con esta pretensión? Entonces, nos remitimos al texto interesante que señala sobre las grabaciones telefónicas que pueden aducirse como prueba de declaraciones y de confesiones extrajudiciales e indicios si se establecen como fehacientes su autenticidad y la identidad de la voz, por reconocimiento o confesión espontánea o provocada de la persona a quien se le imputa, o con testimonio de personas que intervinieron en ellas o que presenciaron las conversaciones. Siempre, atención, que no violenten la intimidad del hogar, la reserva de la ley, porque de lo contrario será una prueba ilícita. Entonces, las grabaciones de voz que yo pueda tener de un hecho público entre personas que intervinieron y estuvieron presentes en ese acto, podría eventualmente ser considerado como un medio de prueba válido, pero
tengamos claro que la doctrina nos señala la necesidad de ser una pericia de la voz y salvo el reconocimiento de la parte contraria, que eso no es estadísticamente esperado, y testigos que estuvieron presentes en ese acto. Porque muchas veces tenemos nosotros testimonios que a veces no llegan a ser convincentes, pero podríamos nosotros robustecerlo también con una grabación de voz, una grabación de celular. A eso nos llama a reflexionar este caso práctico en esta obra que se desarrolla. Muy interesante. Testigo único. Bueno, muy complicado y también es reconocido por la doctrina como tal, sin perjuicio de que el desarrollo de las corrientes o la progresividad de derechos ya deja de un lado el aforismo jurídico del testis unus, testis nulo, que significa en sí testigo único, testigo nulo. O sea, no sería idóneo históricamente por medio de un testigo acreditar, en este caso, el despido intempestivo. Pero pues la doctrina y ya la jurisprudencia y el mismo cuerpo normativo que nos rige a nosotros no lo limita a un número de testimonios. Entonces, señala la doctrina que la sana crítica adoptada por nuestro derecho procesal no se compadece con la exclusión de la eficacia probatoria de la declaración presentada por un testigo único. La jurisprudencia laboral ha señalado que la máxima tesis de testigo único, testigo nulo, ha quedado superada por la evolución del derecho procesal. La exclusión de su valor probatorio no tiene ningún fundamento, se concluye. Por lo tanto, nosotros podemos señalar que un testimonio que sea rigurosamente analizado y examinado puede llevarnos a nosotros a recibir la indemnización pretendida por despido intempestivo, bonificación por desahucio si fuera el caso. Declaración testimonial de compañeros de trabajo. Nuestro Código Orgánico General de Procesos ya no contempla, bueno, nunca se contempló de hecho como una tacha en este sentido, sino que se hablaba de tener interés en un proceso, una tacha que se puede mantener. Pero en este caso un examen riguroso puede sortear aquella percepción y siendo válido la declaración de un compañero de trabajo porque la doctrina lo entiende como la persona que estuvo cerca y que tiene conocimiento pleno de los hechos. Señala entonces que el hecho de que un testigo tenga juicio contra la demandada no invalida per se que su testimonio ni lleva por ese motivo a dudar de la veracidad de sus hechos, ya que ello no constituye tacha legal alguna ni los convierte en excluidos, sin perjuicio de la mayor estrictez con la que deben ser valorados, conforme a la sana crítica. Los testigos de oídas, pues la doctrina no les otorga un valor de prueba idónea ni eficaz para probar el hecho del despido intempestivo. Porque los llaman testigos de oídas, testigos referenciales. Testigos, recordemos que es la persona que percibe con sus sentidos un hecho. Por ello se le lleva a declarar. Lo que no reúne la calidad del testigo de oídas por no tener esa percepción directa, sino por referencias. Muy interesante los vistos buenos con suspensión de relaciones laborales que llevan luego en elementos que son desechados en favor del trabajador a una solicitud de estos a ser reintegrados a su puesto de trabajo con el acompañamiento de la autoridad administrativa del inspector de trabajo. Y en este caso planteado, tenemos nosotros una jurisprudencia ecuatoriana que señala, y en reiteradas ocasiones inclusive se dice, que el despido intempestivo tiene lugar en sitio y momento determinados. Consecuentemente, está sujeto a quien invoca al tenor de lo dispuesto en el artículo 117 del Código de Procedimiento Civil. Yo lo he actualizado luego también al Código Orgánico General de Procesos, leyendo a continuación, termino de leer la cita. Dice, no siendo admisible tampoco el informe contenido del acta de inspección. Se refiere al acta de reintegro, a la certificación que siente el inspector de trabajo de que, notificado el empleador con la desestimación de su visto bueno y con la orden de que continúe la relación laboral,
el empleador no acepta que el trabajador se reintegre a su puesto de trabajo. Y señala la ex Corte Suprema de Justicia, únicamente en el acta consta la firma del inspector de trabajo. Si consideramos como instrumento público el acta de inspección aludida, en el caso del comentario, carecería de valor probatorio esta acta, porque no ha sido suscrita por los que intervinieron en ella, violentando así lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, también, si por el contrario se considera el acta de reintegro como un instrumento privado, no se habrían cumplido las exigencias que al respecto trae el artículo 198 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, el acta de la referencia no es idónea para probar el despido invocado por el actor. Entonces, enfoquémonos en la certificación en un trámite de visto bueno, y así suelen terminar, del inspector de trabajo diciendo que el día viernes 20 de febrero el empleador dijo que no iba a reintegrar al trabajador. El trabajador lleva ese expediente a sede judicial, impugna y solicita despido intempestivo. Y la prueba plena que produce en la audiencia es la certificación del acta de no reintegro. Pero la ex Corte Suprema de Justicia no le dio valor. Entonces, en el Código Orgánico General de Procesos también tenemos que partes esenciales de un instrumento público, en el numeral quinto, es la suscripción de quienes intervienen en él. Porque hay que ver entonces cuál es el valor que tiene un trámite de visto bueno. Es un informe. ¿Y qué dice la doctrina, en este caso argentina, para darle valor al visto bueno y al acta de reintegro? Y señala muy didácticamente: el impedimento de ingreso es un hecho que resulta fácilmente demostrable para el empleado, ya que bien puede hacerse acompañar por cualquiera persona que oficie de testigo. Nosotros no nos encontramos, colegas, en un proceso judicial con la convocatoria o el pedido de declaración testimonial del inspector de trabajo para que certifique que no le aceptaron reintegrar al trabajador. No he visto yo en la práctica profesional que un inspector de trabajo vaya a declarar. Pero podemos nosotros en nuestros trámites de visto bueno, cuando nos vamos a hacer reintegrar, acompañarnos de testigos junto con el inspector de trabajo para que luego, ante una impugnación a la sede judicial, no tengamos el problema o la necesidad imperiosa de hacerlo llamar al inspector de trabajo, que probablemente no asistirá, sino que podemos hacernos acompañar los testigos que presenciaron tal hecho. En fin, distinguidos colegas, ha sido para mí un honor compartir estos modestos criterios, y siendo las 20 horas con 03 minutos, pues tengo el honor de escuchar a nuestro maestro, el doctor Víctor Fernández Álvarez, a quien quedo a la orden para complementar cualquier situación, porque aquí voy a estar hasta escuchar pues, su exposición, distinguido doctor. El micrófono, doctor, para que le active. Voy a terminar de compartir la pantalla. Listo. Muchas gracias, doctor Alvarado, por su ponencia. Pedimos de favor que se quede con nosotros hasta finalizar la ponencia del doctor Fernández para luego realizar nuestro foro de preguntas. Solicitamos a los participantes que por favor vayan anotando las preguntas y a qué ponentes serán dirigidas, para que al finalizar la exposición del doctor Fernández, estas serán leídas y respondidas según el ponente. Iniciaremos con la intervención del doctor Víctor Fernández. El doctor Víctor Fernández es abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, conferido por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Adicional, tiene un diplomado en docencia superior conferido por el Instituto Superior Pedagógico Héctor Pineda Saldívar de la República de Cuba. Es magíster en docencia universitaria e investigación educativa, conferido por la Universidad de Guayaquil. Doctor en jurisprudencia, conferido por la Universidad de Guayaquil. Magíster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional. En experiencia laboral, él es profesor de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil.
Además, es profesor de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Guayaquil. Facilitador del Instituto de Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Es así como le damos la bienvenida al doctor Víctor Fernández. Magíster, lo escuchamos. Muy buenas noches, señores estudiantes, abogados, doctores, amigos del derecho. En primer lugar, mi más sincero agradecimiento a quienes me invitaron, a las corporaciones legales, a la Corporación Derecho para Derecho, Latus Centrum, Publicaciones Digitales JB. Asimismo, al representante de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Mario Vélez, al representante de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Fernando Núñez, y en especial al estudio Mata. Mis sinceras felicitaciones a mis compañeros panelistas, como el doctor Luis Fernando Rocha, el doctor Jorge Arzola y al doctor Andrés Alvarado, mi compañero eterno y amigo de la sala de los laboratorios. Se me vienen a la memoria las palabras de Ben Jonson. Parafraseando a Ben Jonson, sostiene que el conocimiento jurídico es como el fuego. Hay que aprenderlo, prenderlo, para luego que solito se propague. Y eso es lo que vamos a pretender el día de hoy. El tema es el despido intempestivo. Para tratar del despido intempestivo, voy a partir de dos instituciones básicas fundamentales. La primera, la estabilidad laboral, y la segunda, el despido intempestivo. Dos instituciones contrapuestas, contradictorias, contrarias, divergentes, que chocan en el marco laboral. Se habla del principio de la estabilidad laboral, que es la regla general, y la excepción es el despido intempestivo. ¿Por qué voy a fundamentar la estabilidad como principio laboral? Primera cuestión. La estabilidad laboral tiene su origen en el derecho mexicano, en la Constitución mexicana de 1917. En su artículo 123 señala que el patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber participado en una huelga lícita, estará obligado a elección del trabajador a reintegrarlo a su puesto de trabajo o pagarle una indemnización de 3 meses de remuneración. Para el jus laboralista Mario de la Cueva, el maestro mexicano, sostiene muy claramente y sin lugar a equivocarse que la estabilidad tiene su origen en México, que anteriormente no existía nada acerca de la estabilidad, ni siquiera escritos en doctrina. ¿Por qué escojo la Constitución mexicana? Porque la Constitución mexicana va a establecer dos elementos esenciales. Primer elemento esencial, la existencia de una causa justa, justificada para terminar la relación laboral. No porque le da la gana al empleador, sino que tiene que estar señalada esa causa en el marco legal. Como el caso de nosotros, los casos taxativos que señala el artículo 169. Son los únicos que puede el empleador despedir desde el punto de vista legal al trabajador. Porque si no lo hace, de acuerdo a lo que señala el artículo 169, es despido intempestivo. Despido arbitrario, ilegal, ilegítimo. Y el segundo elemento es
el derecho que tiene el trabajador es permanecer en su puesto de trabajo. Claro, dos elementos. El derecho que si me botan de mi trabajo con causa justa, y el segundo elemento es a seguir perteneciendo en mi puesto de trabajo, a la continuidad en el empleo. Dos, a nivel internacional encontramos el convenio 158 de la OIT. Convenio 158 de la OIT. Todos conocemos que la OIT es el organismo rector en materia laboral y en materia social. En el 158, en el artículo 4, la OIT señala que para despedir a un trabajador tiene que existir causa justificada. Causa justificada con relación a la capacidad o conducta del trabajador dentro de la empresa o negocio. ¿No es requisito? Que tiene que haber una causa justificada, que haya yo cometido una conducta ilegal, ilegítima y arbitraria con respecto a mi conducta o capacidad dentro de la empresa. El artículo 8 del mismo convenio le da la facultad al trabajador que se considere que ha sido despedido sin causa justa, sin causa legal, a recurrir a los órganos jurisdiccionales para demandar su reintegro o la indemnización económica. El artículo 10 vuelve a recalcar el derecho que tiene el trabajador a permanecer en su puesto de trabajo, y si me sacan, ese despido será declarado nulo y me reintegro a mi puesto de trabajo. Y por último, si no se me puede reintegrar, la indemnización económica. Es decir, que ya vamos estableciendo dos cuestiones esenciales básicas para establecer la estabilidad. La Constitución mexicana, que sirvió de base, de columna vertebral, de piedra angular para las demás legislaciones latinoamericanas. Y el convenio 158 de la OIT, que van en el mismo lineamiento. 3. La Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El conocido Protocolo de San José. Vuelve a recalcar la fundamentación del trabajo, afirmando el derecho a permanecer en el puesto de trabajo y a conservar el empleo. 4. Merece mencionarse una sentencia del Tribunal Constitucional Peruano. Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano 11.07.2002, que en su parte esencial señala el de acceder a su puesto de trabajo, acceder al puesto de trabajo por una parte, y por otra parte, a que si voy a ser despedido tiene que ser con causa justa o causa justificada. Vean los lineamientos. En el Ecuador, merece mencionarse una resolución de la Corte Constitucional en una acción de incumplimiento, cuya ponente es la señorita Teresita Núñez Martí, de fecha 10 de febrero del 2021, cuando un grupo de trabajadores del Seguro Social se los cambia del Código del Trabajo a la LOCEP, de empleado privado a empleado público. Y mediante ellos impugnan la resolución 880 del ex Consejo Superior del IES. La doctora Teresita Núñez analiza el asunto y nos habla de la estabilidad laboral, de la irrenunciabilidad de derechos. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, no disminuibles e inalterables. Y la estabilidad a permanecer en su puesto de trabajo. Y nos habla asimismo que el cambio que sucede
el Código del Trabajo a la LOCE equivale a despido intempestivo. Los trabajadores reclamaron la jubilación patronal parcial y la doctora resuelve mandarles a pagar a los trabajadores las correspondientes a la jubilación patronal, la liquidación de la jubilación patronal, y que pase el proceso a los contenciosos administrativos para la correspondiente liquidación. Entonces, quiero justificar que mediante una acción de incumplimiento se da prioridad a la estabilidad laboral. Otra resolución que es de muy poco, reciente. Es una resolución de una acción de protección de la Sala Especializada de lo Penal del Pichincha, del 24 de enero del 2022, recién, 24 de enero del 2022, cuando un grupo de trabajadores de Petroamazonas demandan esta acción de protección porque no se les ha pagado lo correspondiente a las remuneraciones, a sus indemnizaciones del contrato colectivo y lo que señala la ley. Esta sentencia merece mencionarse porque nos habla de los principios del debido proceso, la seguridad jurídica, el derecho a la legítima defensa, y por eso tiran abajo la sentencia de primer nivel. La acción de protección, para que usted tenga nota, es 17961 del año 2020, raya 03597. 17981, raya 2020, raya 03597. Y la resolución sale el 24 de enero del 2022. En su parte esencial, la Corte Provincial del Pichincha nos habla de la estabilidad laboral, de la irrenunciabilidad de derechos y de los derechos adquiridos o constitutivos. Y en base de esto, de lo que yo les he manifestado, ellos resuelven a favor de los trabajadores y le mandan a pagar las indemnizaciones que señala el Código del Trabajo y las indemnizaciones que señala el contrato colectivo de trabajo. Es decir, las indemnizaciones convencionales. El contrato colectivo es el acuerdo convencional entre los trabajadores organizados y el empleador, y que tiene que ser respetado. No por un decreto o por mandato legal pueden mover este contrato colectivo de trabajo. Es un acuerdo convencional que tiene que ser respetado conforme al Código Civil. Esta resolución de la Corte Provincial del Pichincha hace alusión a una sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, donde se señala el derecho que tienen los trabajadores al momento de ser cambiados de un régimen laboral a un régimen público. Y en su parte pertinente, vamos a leerla si es posible textualmente, la Corte manda a pagar las indemnizaciones laborales en base de estos preceptos legales que hemos mencionado. Por tal razón es que me he querido referir a la estabilidad. Y eso tiene que considerar el juzgador. Los principios fundamentales del derecho del trabajo. El principio de la estabilidad, el principio de la irrenunciabilidad de derechos, ¿no? El principio de los derechos adquiridos o constituidos, como dice la Corte, que no pueden ser cambiados por un plumazo del gobierno de turno. Una vez establecida la estabilidad, voy a topar qué clase de estabilidad encontramos. Ya el doctor Roche nos hablaba de la estabilidad relativa,
de la estabilidad absoluta y de la estabilidad reforzada. Ahí en la estabilidad reforzada voy a hacer una acotación. La estabilidad relativa lo tienen los trabajadores sujetos al Código del Trabajo. Una vez que el empleador despide en forma ilegal, ilegítima y arbitraria, mediante el despido intempestivo, por voluntad unilateral del empleador, el legislador ha señalado que se pague las indemnizaciones correspondientes que señala el artículo 188 y el artículo 184 y 186. Las indemnizaciones que señala el artículo 188, que señala dos elementos esenciales para liquidar, que ya lo tocó el doctor Alvarado muy bien. El primer elemento es el tiempo de servicio y el segundo elemento, la remuneración que tengo vigente el trabajador al momento del despido. Y más la bonificación por desahucio, que todos conocemos, que es el 25% de la última remuneración por los años de servicio. Pero yo le agregaría más. Hay que tomar en consideración las circunstancias que rodean al acto del despido para que me dé derecho a las indemnizaciones especiales. El caso, soy dirigente sindical, tengo derecho a una indemnización especial de 1 año de remuneración, sin perjuicio de lo que señala el artículo 188 y el 184. En caso de la mujer embarazada, las indemnizaciones del 188, 184 y la indemnización que señala el legislador en el 151, 156 del Código del Trabajo. En caso de enfermedad, estoy enfermo, tengo derecho a una indemnización especial de 6 meses de remuneración. Una indemnización especial en caso de que sea discapacitado, a que tengo derecho a 18 meses de la mejor remuneración, como ya lo sostuvieron mis 3 compañeros anteriores. Hay que tomar entonces en cuenta es las circunstancias que rodean al acto de despido. Para el jus laboralista Mario de la Cueva, sostiene que cuando el empleador despide en forma arbitraria, ilegal y ilegítima sin causa legal, tendrá que pagarle una indemnización económica. Esto le llama estabilidad relativa. Néstor de Bueno, de la misma manera, cuando se produce la ruptura de la relación laboral, se termina el contrato, hay que pagar una indemnización de remuneración. Frente a la estabilidad relativa, hay la estabilidad absoluta, que es el derecho que tiene el trabajador a ser reintegrado a su puesto de trabajo. Reintegro a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que cuando fue separado de la... Y además, al pago por el tiempo que estuvo fuera de la empresa o de la institución. Entonces, ese es absoluto. En el Ecuador, la absoluta lo tienen los empleados públicos. Y los empleados privados, la estabilidad relativa. Estabilidad reforzada. El primer conferencista, el doctor Francisco Rossi, sostuvo que existe la estabilidad reforzada por cuestiones de humanidad, por discapacidad, por enfermedades raras, catastróficas, etcétera, por cuestiones de humanidad. Eso lo señala el artículo 35 y 36 de la Constitución, indudablemente. Pero ya en materia laboral encontramos la estabilidad reforzada. Ya en nuestra legislación y en la doctrina encontramos la estabilidad reforzada laboral. La doctrina laboralista señala que es un derecho del trabajador a la permanencia en su lugar de trabajo. El derecho del trabajador en su permanencia a su lugar de trabajo. Es una garantía al principio de continuidad y permanencia en el empleo. Continuidad y permanencia en el empleo. Para el maestro, nuestro maestro Jorge Egas Peña, en la revista Novedades Jurídicas, número 110, Novedades Jurídicas 110, de agosto del 2015, expresa. Voy a parafrasear al maestro Jorge Egas Peña. Que el principio de la continuidad en el trabajo debe permanecer en su puesto de trabajo el trabajador.
mientras tenga una vida útil y la empresa no desaparezca. Es decir, la estabilidad en el empleo. Porque si sucede lo contrario, se lesiona la convivencia social, se lesiona al trabajador en su personalidad, a su familia y a lo social. De la misma manera, en la revista 110 de Novedades Jurídicas, el doctor Fernando González Calle es juez de la SUAY. Al referirse a la estabilidad, señala que es el principio de la inmovilidad laboral. Inmovilidad laboral, de ser inamovible en su puesto de trabajo. El derecho que tiene el trabajador a lograr la jubilación, siempre y cuando tenga una conducta que no la encuadre dentro de lo que señala el artículo 169 del Código del Trabajo. Es decir, que la estabilidad es la regla, la excepción es el despido intempestivo. No es que la estabilidad no deja al despido intempestivo. No, señor, el legislador le dice sí, pero hay el principio intuitivo de protección y de tutela a favor de la clase trabajadora. Dentro de esto, este triángulo, en la cúspide, el Estado, por un lado el trabajador y el empleador. Y le dice, señor empleador, usted me respeta al empleador en todo lo que yo he establecido. Guillermo Cabanelas, en su diccionario jurídico, nos habla que la estabilidad es la solidez, la firmeza, la seguridad de la relación laboral en el tiempo y el espacio. Solidez, firmeza, seguridad de la estabilidad laboral en el tiempo y en el espacio. La continuidad y la estabilidad nacen del contrato típico laboral. ¿Qué es la continuidad? Es la de que el trabajador pueda por su antigüedad lograr la jubilación y la permanencia a permanecer en su puesto de trabajo. Una vez analizado la estabilidad laboral, me voy a referir al despido intempestivo. Institución que no lo desconoce el legislador, sino que lo reglamenta en las causales que señala el artículo 160. Porque si no está ubicada, hay el despido intempestivo. Pero, sin embargo, el legislador, en el artículo 188, en su última parte, nos habla del despido directo. Cuando el empleador deja constancia expresa de su voluntad de dar por terminado en forma unilateral el contrato individual de trabajo, esto es sin causa justa, sin causa justificada, la autoridad de trabajo que conoce el asunto, en 48 horas, lo manda a llamar y le pregunta si es verdad. Y si él dice, sí es verdad, yo lo he despedido, el despido directo. Y deberá pagarle las indemnizaciones. Pero aquí el legislador se quedó corto, porque el inspector de trabajo no tiene fuerza legal para exigir el pago de la indemnización. Y tiene que recurrir ante el juez de trabajo, cuando debió ser el inspector del trabajo el que ordene el pago inmediatamente, que eso es lo que quiere el legislador, porque está reconocido el despido intempestivo por ambas partes. Aquí no hay duda. El despido intempestivo es un hecho proveniente de un acto unilateral, voluntario del empleador, que implica la ruptura del contrato, implica la ruptura del derecho de la relación laboral, con causas legales a favor del trabajador. Guillermo Cabanelas, en su diccionario jurídico, al referirse al despido intempestivo, señala que es privar de la ocupación, privar del empleo, privar de la actividad, privar del trabajo al trabajador y que da derecho a las indemnizaciones correspondientes. Para el tratadista, doctor Fidel Aramillo Terán, señala que el despido intempestivo nace de la voluntad unilateral del empleador de terminar la relación obrero-patrón. El doctor Galo Espinosa, en su diccionario de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, serie tomo 1, serie 2, en la página 222,
señala que el despido intempestivo es la voluntad unilateral del empleador que rompe el vínculo laboral, que es una acción inesperada, violenta, que rompe el contrato, dando derecho a indemnizaciones legales. Hemos manifestado, en los anteriores conferencistas, que las causas legales se encuentran señaladas en el artículo 160 y son las únicas causas legales que se deben tomar en consideración. Porque si no, equivale al despido intempestivo que ya hemos hablado. Clases de despido. ¿Cuántas clases de despidos encontramos? El despido nulo, el despido injustificado, el despido ineficaz, el despido discriminatorio, el despido arbitrario y el despido colectivo. Despido nulo, despido injustificado, despido ineficaz, despido discriminatorio, despido arbitrario y el despido colectivo. ¿Qué es el despido nulo? Permíteme un ratito. Gracias. Con la aclaración de que yo ya soy jubilado, ya no estoy en la Universidad de Guayaquil, y en la Corte. Me jubilé y a los 6 meses vengo a dar una clase. Despido nulo. La doctrina señala que si el empleador no invoca causa justa para terminar la relación laboral, el despido es nulo. No invoca causa justa, el despido es nulo. Como que nunca tuvo lugar, que una vez declarado nulo un despido, no hay lugar a la rescisión del contrato. Por el contrario, el contrato sigue subsistente y hay que reintegrar al trabajador a su puesto de trabajo. Es decir, que no surte efecto, ¿no es cierto? Y tengo que reintegrar a su puesto de trabajo. Para el tratadista Rusumano Montero Pérez, nos habla de la estabilidad real cuando hay el despido nulo. Que la verdadera estabilidad es que señala la readmisión del trabajador a su puesto de trabajo. La readmisión del trabajador a su puesto de trabajo como remedio principal y que no cabe el pago de indemnizaciones económicas. Rusumano Montero Pérez. Despido arbitrario. La causa debe ser comprobada conforme al principio de la veracidad procesal. Esto es, que se prohíbe deducir o presumir el hecho del despido. Y le corresponde al empleador probar que ha utilizado causas legales, porque si no lo prueba, hay lugar al despido intempestivo. A esto lo denomina la doctrina el despido arbitrario. Despido discriminatorio. El principio de despido discriminatorio es cuando se hace cuestiones discriminatorias a un trabajador, colocándolo en una situación inferior, desfavorable, con respecto a los demás trabajadores. ¿Cierto? Por cuestiones discriminatorias, opaco a un trabajador con respecto a los demás trabajadores. Por sexo, raza, religión, condiciones económicas, políticas, sociales, etc. Los casos claros, como muy bien lo dijo el doctor Alvarado, del despido discriminatorio, son con respecto al trabajador mayor, adulto mayor, o con respecto a la orientación sexual. Orientación sexual de adulto mayor. Ahí hay despido discriminatorio. Y como bien lo decía el doctor Alvarado en el artículo 195 del Código del Trabajo. Al referirme al despido discriminatorio, hay que observar lo que dice la Constitución en el artículo 11, en su parte pertinente. El ejercicio de los derechos se regirá por los principios
por los siguientes principios. Todas las personas somos iguales y gozaremos de los derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, condición, cultura, estado civil, etc. ¿No es cierto? Merece mencionarse en el despido discriminatorio la Declaración de Montreal. La Declaración de Montreal, que expresa que toda persona que vive con SIDA o VIH tiene el derecho a continuar ejerciendo su vida civil, sexual y afectiva. Y que nadie puede restringirle su pleno derecho a la ciudadanía. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 12. Nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias a su vida privada, a su familia, ni al ataque a su honra, ni a su reunión. Y a disposiciones legales que se refieren al despido discriminatorio. Y por último, el convenio 111 de la OIT. El convenio 111 de la OIT nos habla del despido discriminatorio y nos da una definición de despido discriminatorio. En su artículo 1, parágrafo 1, convenio 111 de la OIT, debe entenderse por discriminación cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, cuestiones políticas, cuestiones de nacionalidad, etc. Y en el mismo artículo, en el numeral 3, la OIT nos habla de la expresión de empleo y ocupación. Empleo y ocupación. Abarca tanto el acceso a los medios de formación profesional, al acceso a los medios de formación profesional. Abarca tanto al acceso de los medios de formación profesional, a la admisión en el empleo, a la admisión en el empleo y a las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo. A las diversas ocupaciones y también a las condiciones de trabajo. Hay discriminación. En el Ecuador encontramos el registro oficial número 322 de fecha 27 de julio del 2006. Mediante acuerdo ministerial 398, en su artículo 1, se prohíbe visto bueno y desahucio para los trabajadores por medio del despido discriminatorio. Los condena el despido. Otra clase de despido. El despido ineficaz. Ya muy bien lo han topado los tres compañeros anteriores. Entonces no hay mayor cosa que hablar del despido ineficaz. ¿Qué se refiere? Para proteger a los trabajadores, dirigentes sindicales y a la mujer embarazada, que aparece mediante la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, en el 20 de abril de 2015. Entonces ahí ya no me voy a referir porque sería repetitivo. Y luego aparece la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil. Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, regulación de la jornada de trabajo, cesantía y seguro del empleo. Registro oficial 720 del 28 de marzo del 2016. ¿Qué se refiere a la mujer y al varón que está con licencia por maternidad? Es decir, que establece 3 casos del despido ineficaz. Aquí aparece el principio de la estabilidad reforzada en el despido ineficaz. Ya existía la estabilidad reforzada, tanto para el dirigente sindical como para la mujer embarazada. Es decir, que se crea el fuero sindical, mediante el cual se asegura la inmovilidad del trabajador y en especial de los dirigentes sindicales. Tal es así que le garantiza de que si yo lo despido, él puede seguir perteneciendo a la asociación y hacerme la vida imposible hasta que termine su periodo y hasta un año más. Esta es la actividad
reforzada. El doctor Domingo Campos Rivera, en su obra Derecho del Trabajo colombiano, señala que es el fuero sindical la actividad reforzada, de proteger a los dirigentes sindicales. Para los profesores argentinos, Heriberto Bussi y Néstor Corte, en su obra Manual del Derecho Gremial, señalan que la estabilidad reforzada se establece en 3 condiciones esenciales. Primera condición, el amparo sindical. En segunda condición, la tutela sindical especial, el recargo a las indemnizaciones y el derecho a hacer actividad gremial y con crédito de horas para hacer su actividad de dirigente sindical. En el Ecuador, ya se refería a la estabilidad reforzada, antes de que lo diga la Corte Constitucional con la Constitución del 2008. El doctor Jorge Ramírez Álvarez, el jus laboralista ecuatoriano, en su obra El Derecho de Asociación, que fue su tesis doctoral en 1974, si no me equivoco, ya nos hablaba de la estabilidad reforzada y del fuero sindical, de la protección que tenían los trabajadores dirigentes a seguir permaneciendo en su puesto de trabajo, para que no los despidan, porque lo despido a este y tengo un año más que tengo que seguir tratando y yo no es mi trabajador. Merece mencionarse a otro de nuestros jus laboralistas, doctor Sabino Hernández Martínez. Para el doctor Sabino Hernández Martínez, en sus clases de Derecho Laboral, señala que es una coraza que nace la vía convencional. Mediante el contrato colectivo se logra proteger a los dirigentes sindicales para que ellos puedan ejercer su fuero sindical, puedan ejercer su dirigencia sindical. En conclusión, el despido intempestivo es la ruptura de la relación laboral por la voluntad del empleador en forma unilateral, utilizando medios ilegales, ilegítimos y arbitrarios, que trae como consecuencia la indemnización del trabajo o su reintegro a su puesto de trabajo. Esa es la corriente del derecho del trabajo, a reintegrar a los trabajadores a su puesto de trabajo. El despido intempestivo es la terminación súbita, violenta, sin permiso, sin aviso, al margen de las causas legales que señala el legislador. Para el maestro Rafael de Pina, en su diccionario de Derecho Laboral, señala es que cuando el empleador, haciendo uso de su voluntad unilateral, rompe el contrato y da derecho al pago de indemnización. Y por último, me toca el despido colectivo. Permítame tomar. El despido colectivo. El despido colectivo se configura por la decisión del empleador de extinguir, terminar el contrato a un conjunto de trabajadores, por la misma causa, por la misma situación. Pero es a todos los trabajadores o a un grupo de trabajadores. Es decir, que hay el despido colectivo parcial y el despido colectivo general. Para el doctor Montero Pérez, en su obra Despido colectivo en el derecho español, señala que la facultad del empresario, ejerciendo su poder de dirección, de administración, de organización, termina el contrato a un grupo de trabajo. Es decir, que el despido colectivo es el despido de pluralidad de despidos individuales, que da derecho al pago de indemnización. Para el maestro Mario de la Cueva, dice de que el despido colectivo puede suceder por las siguientes causas. Por causas o fenómenos del mundo que no tienen nada que ver en el mundo.
y que ahí puede terminar el contrato. Pero tendrá que pagar las indemnizaciones del despido y la bonificación por despido. Por circunstancias económicas. Cuando por una circunstancia o dificultad económica apremiante de la empresa por factores de pérdida, se produce la quiebra de la empresa. La jurisprudencia señala, muy bien, hay la liquidación del negocio, pero usted me les paga las indemnizaciones correspondientes. Causas tecnológicas. Debido al tecnicismo técnico o a la tecnología de punta o al avance de la informática, de las cuestiones informáticas, telemáticas y cuestiones nuevas que tienen ahora los jóvenes, se producen despidos porque la máquina reemplaza al trabajo. Hay que pagar la indemnización por despido intempestivo. Hasta aquí sería la conferencia. Pero quería referirme a dos cuestiones esenciales para completar con los compañeros. Muy bien, lo de la estabilidad reforzada creo que ya la completé. Sí, la Constitución nos habla de la estabilidad reforzada por humanidad, pero ya existía en la legislación ecuatoriana y en la doctrina. Algo que me llamó la curiosidad, el asunto de las pruebas. Ya muy bien el doctor Alvarado lo topó, el doctor Arzola también lo toparon, hicieron una clasificación de las pruebas. Pero me queda la curiosidad y lo dejo para este cuerpo colegiado, para poder revisarlo. ¿Solamente los medios de prueba están señalados en el COGEP? ¿Solamente los medios de prueba están señalados en el COGEP? ¿O existirán otros medios de prueba, supletorios, principales, como los quieran, o agruparlos en distintas maneras? Porque cada autor puede agrupar las clases de prueba a su criterio, a su condición política, filosófica, etc. ¿Habrá otros medios de prueba que se encuentren señalados en la legislación? Recordemos que es un sistema, que nuestras leyes son concordantes, ¿no es cierto? ¿Habrá otros medios de prueba? ¿Qué dice la ley de propiedad intelectual? Artículo 220, me parece. Hay otros medios de prueba, la marca de fábrica, ¿no es cierto? Los inventarios, la ley de finanzas públicas, la ley de cuestiones económicas, también nos habla de los informes que dan las instituciones de control. El informe que da la superintendencia de banco, la superintendencia de compañía. Entonces, quisiera dejar aclarado eso. Y por último, nuestro Código Civil, en el artículo 32, me parece, nos habla de la presunción. Y en 1571, por ahí está, nos habla también de la presunción. Claro que anteriormente, antes de la reforma con el COGEP, nos hablaba de los medios probatorios, de las obligaciones, nos hablaba de la presunción, etc. Ahí estaba clarito. Pero ahora dice los medios de prueba que se encuentran señalados en el COGEP. ¿Habrá desaparecido la presunción? Algunos dicen, sí, ha desaparecido la presunción. Pero si nuestro Código Orgánico General de Proceso, me parece que es en el 172. Disculpen porque tengo ya más de 6 meses parado. 172, me parece que es. Presunción judicial. ¿Qué es la presunción judicial? Cuando hay actos concatenados que no me cabe lugar a duda en forma inequívoca que el empleador quiso despedir al trabajo. Es lo que se llama el despido indirecto. ¿Puede aplicar la presunción judicial? Yo creo que sí. Salvo el mejor criterio del doctor Alvarado porque está en función o de mis más compañeros. Pero la presunción judicial existe. ¿Cierto? Otra cosa que me parece también que tendría que hablar. No sé si estará el doctor Barzón. Hablaba de los medios alternativos de solucionar los conflictos. La mediación, la conciliación, el arbitraje, etcétera, etcétera. Y que mediante si existe un acta de mediación, el juez tiene que inmediatamente inhibirse. Yo creo que no.
Claro, sin dejar de conocer que la acta de mediación tiene fuerte de sentencia, probablemente. Voy a poner un caso que yo hice voto salvado. No sé qué habrá quedado, porque digo, de hace meses estoy fuera de la... Hice voto salvado. En un caso que no doy nombres y el número del proceso, en primer nivel gana la trabajadora. Sube por recurso de apelación a segundo nivel. La jurisdicción de competencia estaba en la sala de lo laboral, tribunal cuarto, tercero, el que había pertenecido. Se convoca audiencia, no comparece. Se convoca, luego a ver. Y en ese lapso acompañan un acta de mediación celebrada en el Ministerio de Trabajo. Entonces, los compañeros decían, ya no podemos hacer nada, perdóname, hay que revisar el acta. Péteme la audiencia. Tengo que revisar el acta. Entonces reviso el acta y adolecía de una serie de errores, por no decir otra cosa. Una serie de errores. Primer error, un error constitucional. En la parte principal comparecen ante el inspector JJGG el empleador y sus dos abogados defensores y la trabajadora sin abogado. Se estaba lesionando la seguridad jurídica, el derecho a la legítima defensa. Yo no puedo aprobar esa acta de mediación. Perdóneme. Yo no puedo legalizar algo que no se puede legalizar de acuerdo al Código Civil. El artículo 9 me parece que es. Yo no puedo legalizar algo que por la propia ley me dice de que no se puede legalizar. La trabajadora va a comparecer sola. Revisamos. Se pacta en ciertos rubros, pero otros rubros no. El caso de la jubilación, que es un derecho imprescriptible. Los fondos de reserva, que es un derecho imprescriptible. Sobre eso no decía nada del acta, pero estaban demandados. Y sin embargo, habían ido al Ministerio de Trabajo y el inspector de trabajo muy cómodamente pone que esta acta tiene fuerza de sentencia, pero que da el derecho a las partes de concurrir a la justicia ordinaria. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y la jurisdicción y la competencia la tenía la Corte, no el inspector de trabajo. Una cosa es distinta cuando la Corte delega la mediación. Ahí sí, porque una de las partes lo solicitó por ambas partes o porque el tribunal considera que puede haber una mediación. Vamos, deliberémoslo al Ministerio de Trabajo o al centro de mediación de la propia Corte Provincial. No que venga el señor y se arrogue funciones y dirija la situación. Y otra serie de errores. Entonces yo sí no tomé en cuenta en consideración el acta, reconociendo los valores que le habían pagado, 13º, 14º, los clásicos. Y un monto por el monto, no por el espíritu inspectivo, como decía el doctor Roche, que se pone a buena cuenta porque soy buen empleador, le doy una indemnización o una ayuda económica de tal. Perdóneme, soy despido. Yo no puedo legalizar el despido y no le estaban pagando. Entonces, en eso sí, discrepo tal vez con los demás compañeros o con tan distinguidos públicos presentes. No se puede aprobar una acta de mediación que no regula los requisitos legales esenciales, mucho menos en materia laboral. Si la sentencia es de primer nivel, yo tengo que revisarla. Y no se puede que las cortes provinciales es de última instancia. El recurso de casación es un recurso extraordinario. Pero el proceso laboral muere en segundo nivel. Con esos antecedentes, no me queda más que agradecer. Mil gracias. Tal vez discúlpenme si no fui aceptado en alguna disposición. Mil gracias. Hola. Gracias por su ponencia, doctor Víctor Fernández. Ahora iniciaremos con el pequeño foro de preguntas. Los participantes van a decirnos sus preguntas y bueno, por factor tiempo, tenemos aquí una pregunta para que el doctor Fernández nos ayude.
dice el señor Leonardo Burbano. ¿Qué sucede cuando un visto bueno ante el inspector no se alegó la prescripción, sin embargo, sí se lo hace ante el juez? ¿Qué sucede si ante el inspector del trabajo no se alegó la prescripción, si va algo hacia el juez? El juez principal tiene que resolver si procede la prescripción o no procede. Pero en los casos de los demás derechos que el legislador señala que prescriben en 3 años. Porque si me están demandando jubilación o fondo de reserva, el juez no puede quedar la prescripción. Porque tiene que resolver sobre esos dos rubros. Gracias, doctor. Aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿cómo poder probar el despido cuando el trabajador se da cuenta que lo han sacado del IES, pero él siguió trabajando un mes y medio después que lo desafiliaron? Previo a esto, el abogado de la empresa le había pedido que renuncie vía telefónica, pero el trabajador se negó a esto y siguió laborando. Ahí está. Ese es un despido. Sacar de la afiliación al Seguro Social cuando es de carácter obligatorio. ¿Y cuál fue la causa que alegó el empleador para que le pone, saca que hace el informe, ¿cómo se llama? Mediante correo electrónico, mediante la máquina, y notifican de su propio usuario. Dice, ya lo desafilio. ¿Por qué lo desafilia, señor? ¿Ah? Tiene que justificar por qué causa, y tiene que ser por las causas que señala el artículo 169. Y además, si la ha estado pidiendo la renuncia, esa es una de las formas de terminar el contrato. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta para usted, doctor Fernández. Una mujer Y al doctor embarazada Alvarado puede... no le hacen. Dígame, señorita. Una mujer embarazada puede ser despedida si el motivo del despido no es el embarazo, sino por otra justificación. A ver, ¿cómo lo entiendo? Si una mujer embarazada, no por el despido, no por la mujer estado de embarazo, no. No puede ser despedida porque hay la garantía de permanecer en su puesto de trabajo hasta que dé a luz. Y después de dar a luz, los meses que le corren. No se puede topar a la mujer embarazada. Porque si lo hace, le mandan a pagar las indemnizaciones especiales, fuera de las indemnizaciones normales de 188 y 154. 154, 156, algo así. Muchas gracias, doctor Víctor Fernández, por su ponencia. Ahora le vamos a dar paso al doctor Alvarado para que nos responda una pregunta. Doctor Alvarado, ¿cómo está? Aquí retomando una pregunta para usted, dice, ¿te endeudas prescriben el carácter judicial en 5 años y después de 5 años más pasa a poder reclamarse de procedimiento ordinario? La pregunta es, ¿puede ser una grabación telefónica una prueba que permita interrupción en la prescripción solo con el hecho de yo estar pidiendo plazos que el siguiente mes pagaré? En el ámbito del derecho laboral, la prescripción está en los artículos 634 al 637. En el tema del derecho laboral, nosotros conocemos que terminada la relación laboral tenemos hasta 3 años para reclamar nuestros derechos. Pero hay una interrupción de la prescripción que podría llegar a extender, en conformidad con el artículo 637, hasta 5 años. La pregunta podría ser entendida un tema en el campo civil, pero si la aterrizamos a la esfera laboral, es posible interrumpir la prescripción. Yo tuve casos en donde se reconocía la existencia de la obligación, puede ser en otra sede, mediante otras pruebas. Aquí se habla de que quiere probarse por medio de una grabación. Nosotros ya abordamos el tema bajo la luz de la doctrina, cómo probar, hacer que una grabación sea un medio de prueba idóneo, complementada por otros medios de prueba, testimonios, entre otros. Entonces,
De acuerdo a la valoración judicial a la zona crítica, se puede considerar dentro de los diversos medios de prueba los idóneos para declarar que se interrumpió la prescripción y que asiste el derecho. Sí, no solamente por medio de una grabación, sino por otro tipo de pruebas documentales o testimoniales. Mi respuesta sería sí. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta del abogado Barriga. Dice, el día de ayer hablaron sobre la prueba documental física y prueba documental digital. Con respecto a la última y que la única vía de producción debe de ser por medios electrónicos. Y si ésta se llega a presentar en físico, debe de ser materializada. Mi pregunta es la siguiente. Si una de las partes presenta y produce de forma física un documento que contiene una firma electrónica, ¿cuál sería la valoración a la hora de resolver en un proceso de despido intempestivo o ineficaz? Bueno, si vamos a tomar que tenemos un documento firmado electrónicamente con la autenticidad y valor legal que le da la ley de comercio electrónico, y en ese documento está una carta de despido intempestivo, pues sería una prueba plena. No sé qué tipo de documento o qué contenido tendría esa carta. Eh, entonces, habría que analizar el documento, la prueba en sí, para verificar si lleva o no a declarar que se acreditó el despido intempestivo. Eh, ¿Podría ser un medio idóneo? La respuesta es sí. Si tiene valor, se está haciendo referencia a que está firmado electrónicamente, sí. Hay que analizar el contenido para ver si se probó o no se probó lo que se está reclamando. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctor. Queremos agradecer la ponencia de ambos expositores. Estamos seguros que ambos contenidos serán de mucho provecho para nuestros participantes. Ahora tendremos palabras de despedida del Magíster Teddy Tama, presidente de Corpus Lex. Primeramente debo de agradecer a todos los ponentes en este magistral curso de Derecho Laboral. Un agradecimiento al doctor Luis Roche Suárez, quien ha gustado al público que está presente, al auditorio. También debo de agradecerle al doctor Jorge Barzola Ampuero, y el día de hoy a los exponentes, el doctor Andrés Alvarado Luzuriaga, y pues al maestro, querido amigo Luis Fernández Álvarez, quienes han pues hecho otra jornada más del derecho, un aporte más a la academia, este esfuerzo que hace Corpus Lex para conectarse con los abogados, estudiantes de derecho, para cultivar el academicismo, esta profesión, esta noble profesión que necesita tanto pues el entendimiento, el estudio y estas facilitaciones con estos expertos para poder cultivar el conocimiento. Recordemos a Couture, que dice que hay que estudiar cada día más para ser mejor abogado. Yo con mucha satisfacción y complacencia doy por terminado este curso, no sin antes agradecer a todos los exponentes, a los doctores presentes, a los participantes en este nuevo evento académico de Corpus Lex. Y seguiremos siempre avante con ustedes en este esfuerzo académico. Gracias. Muchas gracias, doctor Teddy Tama. Es importante poder recordarles que la Corporación Ecuatoriana de Estudios y Capacitaciones Jurídicas emitirá certificado de asistencia físicos con un aval académico por 15 horas académicas. Dentro de los 15 días posteriores al curso estarán disponibles para que puedan retirarlo en las oficinas de Corpus Lex o en efecto para los participantes que viven fuera de las dependencias de Guayaquil se enviarán por servientrega a las diferentes provincias del Ecuador, asumiendo el participante el costo del envío. De esta manera concluimos nuestro primer curso teórico en materia laboral enfocado en el despido intempestivo, no sin antes agradecer a todas las personas que se han hecho presentes en este evento y que nos han honrado con su participación día a día. Y desde luego agradecer a todos los abogados ponentes
por sus magistrales intervenciones y aportes a la academia. Recuerden, Corpus Lex, siempre en busca de la excelencia académica. Soy la abogada Vicky Gómez Iglesia. Muchas gracias y nos vemos pronto en un próximo curso. Que tengan todos una excelente noche.